Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como saben, estamos en este retiro trimestral en el que nos estamos centrando en las relaciones que hemos de tener entre nosotros, que no son simples relaciones de amistad, sino algo mucho más profundo de hermanos, de fraternidad. Y por eso, para considerar la profundidad de esta relación de fraternidad que nos une, nos viene bien este texto que procede del Evangelio de San Juan, en el cual el Señor desarrolla la alegoría del buen pastor. Él se llama a sí mismo el buen pastor. Dice el Señor de sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Es cierto que el Señor se puede aplicar perfectamente este ejemplo a sí mismo, en primer lugar porque nos conoce profundamente, nos conoce mejor que nadie. Segundo lugar, porque da su vida por nosotros, dio su vida por nosotros. Hasta la muerte murió por nosotros. Tanto nos quiso que se encarnó, tanto nos quiso que murió por nosotros, por salvarnos. Y también, siguiendo este ejemplo, porque está a nuestro lado, nos ayuda y nos protege. Él no es un asalariado, él se pone a sí mismo como ejemplo en esto, no es un asalariado. Él no es un asalariado, un jornalero que está cuidando a las ovejas y que no les importa en el fondo. Lo único que le importa es, si acaso, a recibir su sueldo al final de la jornada y después hasta mañana. No es eso. Sino que está con las ovejas, las quiere, las ama, y si ve venir al lobo, está ante él y las protege. Y es capaz de hacer lo que sea por cuidar a las ovejas. Como digo esto, el Señor se lo puede aplicar a sí mismo de una manera perfecta, y nosotros habríamos de aplicarnos esto mismo en otro sentido, evidentemente sin llegar al nivel del Señor, ojalá no podríamos, pero no nos olvidemos que estamos para imitar la vida del Señor. Por lo tanto, esto que dice el Señor del buen pastor y de las ovejas, nos lo deberíamos de aplicar a nosotros mismos, en el sentido de que hemos de ser también buenos pastores de nuestros hermanos.
Ya lo anticipo, el primer propósito que podemos sacar de esta meditación es este. ¿Somos buenos pastores? ¿Nos preocupamos de nuestros hermanos? ¿O nos deberían de considerar asalariados, que no nos importan tanto? Mira que en la sociedad en la que estamos hay muchos peligros. En la meditación anterior algo hablábamos de esto, y son muchos los lobos rabiosos que andan dando vueltas alrededor del rebaño con ganas de matar unas cuantas ovejas. En un rebaño de ovejas puede haber un riesgo cierto de que haya algún lobo por la zona, una manada de lobos, e intente asaltar a las ovejas. En la sociedad actual, en el mundo que tenemos, no en la sociedad actual, sino desde que el hombre es hombre, desde Adán y Eva, hay lobos rabiosos con ganas de atacar al rebaño de las ovejas. Y esto forma parte de lo que hemos de tener en cuenta, prever que el diablo, que es un lobo rabioso, tiene ganas de atacar a las ovejas. Centrándolo en el contenido de esta meditación, el diablo tiene ganas de echar a perder a nuestros hermanos. Y podría hacerlo muy fácilmente porque es poderoso, si no es porque hay un grupo de pastores que están pendientes, vigilando del rebaño. Y ahí, por lo tanto, tiene más sentido la pregunta que hice antes. ¿Nos sentimos simples asalariados o pastores que amamos a las ovejas y estamos dispuestos a protegerlas? Son muchos los medios que tenemos para defender a las ovejas. Y yo querría destacar ahora uno en particular, que es un remedio precioso que el mismo Señor lo recomienda. Dice el Evangelio de San Mateo, pone en boca del Señor estas palabras. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Forma parte esta frase de un contexto más amplio en el que explica cómo corregir las desviaciones en la Iglesia. Y el primer remedio es este: ir a nuestro hermano que se ha desviado a solas y corregirlo. Es esta una práctica muy antigua de la Iglesia que se llama corrección fraterna, tan antigua que, como acabamos de ver, tiene esta raíz evangélica. El Señor mismo recomienda que se haga esta corrección fraterna. Y que desde entonces hasta el día de hoy, tantísimos autores de espiritualidad la han recomendado. El fundador del Opus Dei la recomienda, pero no fue el primero, sino que forma parte de la predicación cristiana, te diría que desde los primeros tiempos. Dice, por ejemplo, San Ambrosio: si descubres algún defecto en el amigo, corrígele en secreto. Las correcciones, en efecto, hacen bien y son de más provecho que una amistad muda. Si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente. Insiste, sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Está escrito en el libro de los Proverbios: las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Efectivamente,
hay que corregir a nuestros amigos. Yo, permitidme que lo eleve un poco más, estamos hablando de una relación de fraternidad, hay que corregir a los hermanos. En secreto, a solas, con un sentido claro de ayudar a nuestros hermanos en su lucha por la santidad, con un sentido claro de pensar en su propio beneficio, en su bien, que es el de llevar a nuestros hermanos, que son ovejas, todos somos ovejas, todos nos hemos de considerar ovejas, llevar, a nuestros hermanos a los buenos pastos, a los pastos frescos y ricos, para que se alimenten bien y no permitir que estén en pastos mediocres donde no se van a alimentar bien. Cualquier pastor se preocupa de que las ovejas vayan al mejor pastizal y no se contente con un pasto medio podrido que no les sirva para nada. Se esfuerza en llevarlas al buen pasto. Y en ese sentido lo hace, aunque le cuesta. Si está bien preocupado por las ovejas, sabe que cuesta, sabe que supone un esfuerzo, pero no le importa, porque lo que piensa es en el beneficio de las ovejas y no en su propio beneficio o en su propia comodidad. Piensa en las ovejas, en lo mejor para las ovejas. Por eso no le importa pasar un mal rato, no le importa hacer un esfuerzo para llevar a las ovejas al buen pasto. Y por eso no le importa si el amigo, usando la expresión de San Ambrosio, el hermano, permitidme decirlo así, se ofende. Luego hablaremos de las disposiciones que hemos de tener al recibir la corrección fraterna y también al hacerla. Pero ahora, hablando con el Señor, permitidme que te diga, ¿tenés miedo a ofender a tus hermanos? ¿Te dejas llevar por los respetos humanos? No sea que estemos convirtiendo la fraternidad en un simple compañerismo. No sea que estemos convirtiendo la fraternidad en una simple reunión. Por poner un ejemplo, si escuchaste la meditación anterior, te sonará, estemos convirtiendo la fraternidad en una simple reunión de los martes por la tarde, estamos reunidos un ratito, nos dicen cosas que nos vienen muy bien y hasta la semana que viene y mis hermanos no me importan. Si no es eso, sino que te preocupas de tus hermanos, entonces te preocupas de que mejoren en su vida espiritual, intentas pasar de la simple amistad a la verdadera fraternidad, intentas no ser un jornalero, sino un buen pastor preocupado por las ovejas. Asumís sobre tus hombros la carga de llevar a tus hermanos. Por eso, querés que mejoren en su vida interior. Querés que se preocupen por su propia vida interior, que vayan a los buenos pastos. Y si ves a un hermano tuyo que se está desviando hacia el pasto mediocre, te preocupa. ¿Son esos tus sentimientos? No se te olvide de que todos tenemos necesidad de mejorar en nuestro camino, en nuestra lucha. Precisamente para eso somos hermanos, compartimos una misma vocación, estamos luchando con el mismo objetivo común de la santidad, entre otras razones, porque tenemos a nuestros hermanos que nos ayudan. No estamos solos, sino que estamos acompañados en esta lucha y nuestros hermanos nos respaldan y nos dicen las cosas. Permitidme, no dejes solo a tus hermanos. No los dejes solos, por favor. Sería muy triste que un hermano tuyo pudiera decir, me dejaron solo.
Y cuando el día de mañana se presente en el juicio ante nuestro Señor Jesucristo y Él le reproche por qué hiciste eso y aquello otro, Él pueda decir, porque Pepito no me dijo nada, porque a Menganito le vencieron los respetos humanos y no se atrevió a decirme nada. No será así con la gracia de Dios si vivimos la fraternidad recia, serena y fuerte y decimos las cosas a nuestros hermanos, con cariño, pero con caridad. Es más o menos un ejemplo que viene en el Antiguo Testamento, se habla mucho y procede de una frase del profeta Isaías, en el que reprocha a las autoridades de Israel, del Israel de la época de Isaías, y les dice, de parte de Dios, los guardianes están ciegos, no se dan cuenta de nada, perros mudos, incapaces de ladrar, vigías perezosos, con ganas de dormir, perros mudos. Antes veíamos cómo San Ambrosio también acusaba a los cristianos de su época de ser mudos. Un perro está puesto en un rebaño para que ladre cuando ve venir a los lobos y así avise a los pastores y salgan a defender a las ovejas. No seamos perros mudos, que veamos venir al lobo y cerremos la boca. Hemos de avisar. Aunque nos puedan los respetos humanos, por encima de eso debe de estar nuestro sentido de responsabilidad, nuestra fraternidad, y avisar de los peligros que acechan a nuestros hermanos. No seamos perros mudos, por lo tanto, hemos de preocuparnos de avisar a nuestros hermanos de los peligros que pueden acercarse a ellos, avisar de los lobos que están rondando al rebaño con ganas de atacar. Los señalaremos con nuestros ladridos. Hemos de ser perros bien ladradores para avisar a nuestros hermanos. Hemos de hacer esa corrección fraterna, decíamos, sin dejarnos llevar por los respetos humanos, según nos dice San José María, la corrección fraterna, cuando debas hacerla, ha de estar llena de delicadeza, de caridad, en la forma y en el fondo, pues en aquel momento eres instrumento de Dios. El modo de hacer la corrección fraterna va a ser, por lo tanto, con una enorme delicadeza, con un enorme cariño, diciendo las cosas con claridad, pero con suma caridad. No reprochamos, no echamos en cara nada. Es parecido a lo que tiene que hacer un padre con su hijo pequeño cuando ve que comete un error. Muchos de ustedes son padres, madres, y cuando son niños sus hijos, tantísimas veces les han corregido de los errores que tienen. Lo hacen con cariño, ¿verdad? No quieren herir. Quieren que vea su error y que rectifique. Así hemos de decir las cosas. A tus hermanos les decís las cosas cuidando las palabras, si queréis incluso midiendo las palabras, precisamente para que sean las adecuadas, porque lo que te interesa es que se dé cuenta de ese defecto o de ese error y pueda rectificar. No, lo que querés no es reprochar, sino que vea su error. Peor aún sería si alguna vez tuviéramos una intención menos torcida o unos modos de decir
menos adecuados, y nuestra intención fuera no solo reprochar o echar en cara, sino incluso poco menos que vengarse, hacer ver que yo tenía razón u otros motivos menos adecuados. No se trata de quién tiene razón o no, se trata de la santidad de tu hermano. No se trata de una especie de venganza, satisfacción personal u otras actitudes que no son frutos de la caridad, sino del amor propio. Por eso, no te importe quién tiene razón. Por eso incluso, un consejo que siempre se da cuando se habla de la corrección fraterna es consultarla a la persona adecuada, que te puede ayudar a encontrar incluso las palabras adecuadas. Consúltala antes, en privado, con delicadeza. Consúltala antes, que eso te ayudará mucho a encontrar las palabras adecuadas. Nunca hagas corrección fraterna así a lo directo, porque es difícil que esté bien hecha de esa manera. Es difícil que así puedas encontrar las palabras adecuadas y justas. De esa manera aseguras la caridad. También es el Papa Francisco el que nos dice: la actitud de la corrección fraterna es de delicadeza, prudencia, humildad y atención respecto a quien ha cometido una falta, evitando que las palabras puedan herir y matar al hermano, porque vosotros lo sabéis, también las palabras matan. Usando por lo tanto, o continuando por lo tanto, esta expresión del Papa Francisco, querer decir las cosas a tus hermanos para que reviva, no para matarlo. No querés herir, querés que se cure. Es lo que querés. Sos el buen pastor, sos como un médico. Tu intención es curar, no herir. Y aunque a veces un médico cause daño, por ejemplo, porque pone alcohol en una herida, puede ocurrir que en ese caso hace daño, ¿verdad? Escuece. Quiere curar, no herir. Y procura hacer el menor daño posible. Un buen médico lo hace de la manera que cause el menor daño posible. Vos también. Cuando quieras curar a tu hermano, no intentes herirle. De esa misma manera también salvarás la rectitud de intención de tu hermano. No es quien tenga razón o no, sino que quiere luchar por la santidad y admira a tus hermanos que te escuchan. Y de esta manera introducimos ante el Señor en este rato de oración cómo recibís la corrección fraterna. ¿Te rebelás por dentro, por fuera? ¿Le respondés a ese hermano tuyo que te está diciendo eso? Cuando un hermano se te acerque y te haga la corrección fraterna en privado, como debe de ser, decirle que sí y que gracias. No le respondas, no justifiques tu acción, no le expliques por qué hiciste eso o aquello, ¿qué más da? Si tu hermano te está haciendo el favor de decirte una cosa, da igual quien tenga razón, lo decíamos antes, da igual quien tenga razón, lo que interesa es la común lucha por la santidad. Decir muchas gracias, pensate eso que te han dicho y rectifica lo que tengas que rectificar o no, o hablarlo con el que tengas que hablar, decirlo en la dirección espiritual para que te ayuden a ver, y así has mejorado. Y aun en el supuesto de que esa corrección fraterna estuviera equivocada, ya ganaste algo, porque ganaste en la humildad al decir muchas gracias y no darle mayor importancia a eso. Es un acto de humildad
a recibir la corrección fraterna con agradecimiento y sin responder. Y te recomiendo, por lo tanto, que lo hagas así. Aunque suponga un matar el amor propio. Es buenísimo, si mataste al amor propio en esa ocasión, es buenísimo. Por eso la hacemos con ese sentido. Nada menos que un filósofo de la antigüedad dice algo parecido. Dice Séneca: el hombre bueno se alegra de ser corregido, el malvado soporta con impaciencia al consejero. Los buenos gobernantes se caracterizan porque tienen buenos consejeros. Y si tiene un buen consejero, es para que le diga las cosas. Si un gobernante contrata a un consejero y no le permite que le diga cómo son las cosas, ¿para qué lo contrata? En este aspecto de la vida espiritual podríamos decir lo mismo. Tenés un montón de hermanos a tu alrededor que te están ayudando y que no quieren ser simples amigos, sino hermanos, y por lo tanto no quieren ser jornaleros, sino buenos pastores. Si se molestan en acercarte para decir las cosas, permitíselo que se lo digan, que te lo digan. Alégrate de que te digan las cosas. Es un éxito. La gente no tiene quien le diga las cosas. Si vos, que tenés la fortuna de tener un hermano que te diga las cosas, no te alegras, ¿para qué querés entonces tener hermanos? Ahora lo digo, por lo tanto, desde el punto de vista del que recibe la corrección fraterna, no conviertas la fraternidad en simple amistad. Si te enojaste, estás convirtiendo la fraternidad en simple amistad. Por eso, no nos molestemos, agradezcámoslo a Dios. Lo digo para tu examen, porque estamos en un retiro y un retiro es examen. Nos podemos preguntar cómo recibís las correcciones fraternas. ¿Hacéis correcciones fraternas? Quizás pueda ser una buena pregunta para tu examen. ¿Cuánto tiempo hace que no preguntas a quien debe de ser si hiciste una corrección fraterna? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una corrección fraterna? Quizás esta pregunta te pueda valer para tu examen y sacar propósitos. Al menos el propósito de querer más a tus hermanos, de estar más pendiente de su santidad. Ya solo por eso, esta pregunta merece la pena que te la hagas. Necesitamos todos la ayuda de nuestros hermanos, necesitamos todos que alguien nos ayude a corregirnos y por lo tanto es algo que hemos de agradecerle a Dios, el hecho de tener a nuestro lado a quien nos diga las cosas y no se callen y no sean perros muertos que ven venir al lobo y cierran la boca. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Señor y a pedirle la fortaleza en las dos ocasiones, si tenemos que hacer corrección fraterna y las veces que nos digan las cosas. En ambos casos, vivir la fortaleza para hacerlo todo con la mayor caridad. Se lo pedimos también a nuestra Madre, Santa María, para que ella nos ayude a vivir esta práctica cristiana de tanta raíz evangélica como es la corrección fraterna. Que nuestra Madre nos ayude a ser buenos pastores de nuestros hermanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.